hemos visto qué importante es poner fundamento de la iglesia primero, porque la iglesia es profética. ¿Amén? No podemos desconectar lo profético de la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso es muy importante que entendamos. Entonces, en mi caso, el Señor me llevó a entrenar mucho en lo que es intercesión, guerra espiritual, igual que muchos de ustedes. Pero luego me llevó a ser maestra. ¿Por qué? Porque se necesita entrenamiento, necesita fundamento para lo profético. No podemos dispararnos a ser, ¿cómo se dice?, a movernos con el Espíritu Santo y de pronto terminar tomados por otros espíritus porque no tenemos el fundamento. No estamos arraigados en la roca de Cristo Jesús. Entonces hay cosas en el ministerio profético, lamentablemente, sobre todo en Latinoamérica, que no están correctamente, no lo han enseñado bien. Entonces tenemos que regresar a dónde, al diseño, de dónde nació. ¿Amén? Entonces hay muchas personas que dicen, por ejemplo, no, bueno, Dios me ha llamado a ser profeta y yo, pues, yo soy Melías que estoy sola, o yo soy no sé qué, ¿no? Un profeta del Antiguo Testamento. Nosotros somos profetas del Nuevo Pacto. Todos somos profetas del Nuevo Testamento. Todos somos profetas que continuamos, ¿no? Sobre todo las que están llamadas a ministerio profético, voces proféticas, vasos proféticos, no sé en qué nivel estén. Estamos llamados a conectarnos con la iglesia y estamos llamados a trabajar con apóstoles y con los 5 ministerios. ¿Amén? Entonces, lo que Dios me puso en el corazón compartir con ustedes, y justamente tiene que ver con la niña Daniela, es la razón justamente por la que este lugar se inicia, es porque Dios nos está llevando a levantar una generación profética. Y esa fue una de las comisiones que Dios me dio a mí, cuando ya el Señor me fue entrenando en el ministerio profético. Me dijo, yo te envío a levantar una generación profética en las naciones, sobre todo en Latinoamérica, que hace mucha falta. Y ya más adelante ya me envió a, obviamente, levantar 5 ministerios, ¿no? En el ministerio apostólico. Y también a tomar territorios, también que es parte del ministerio. Entonces, hay algo que tenemos que ver aquí. Entonces, quiero que tomen sus Biblias, porque quiero que vean el fundamento bíblico. ¿Amén? El fundamento bíblico. Entonces, importante es ver que Dios se está moviendo. Y ustedes son una iglesia muy privilegiada, porque ustedes saben cómo escuchar la voz de Dios. Ustedes se conectan con el Espíritu Santo. Esto es lo más importante. ¿Amén? Somos proféticos, ¿por qué? Porque nos conectamos con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo se mueve en nosotros. El Espíritu Santo se mueve en la iglesia. Él hace la obra, no nosotros. Pero nosotros somos el canal, el instrumento que nos necesita. ¿Amén? Entonces, Dios se está moviendo de una manera maravillosa en estos días y lo estamos viendo. Lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Ecuador, ahora lo vamos a ver en Perú. Venimos de Europa. En Suecia también hay un mover muy especial, en Noruega todavía le falta un poquito más, pero bueno, ya van por ahí también. ¿Amén? Entonces vamos a ver lo que dice Hechos 3, 18. ¿Alguien tiene Hechos 3, 18? Yo voy a leer una parte. Esto que está acá. En Mateo 13, del 10 al 11, vemos, por ejemplo, ¿alguien puede encontrar Mateo 13, del 10 al 11? ¿13 o 13? Sí, Mateo 13, del 10 al 11. ¿Qué dice? Mateo 13. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los ministerios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. ¿No? Amén, exacto. Entonces el Señor hablaba en parábolas. Entonces muchas cosas de lo profético tienen que ver con las parábolas. Por ejemplo, los sueños, las visiones.
¿no? Y cuando el Señor nos habla, muchas veces nos va a hablar en parábolas, o sea, es una forma simbólica para que nosotros vayamos más profundo y entendamos los misterios del reino de los cielos. Amén. Entonces es algo que Dios va a entregar a la iglesia, pero necesitamos también entrenarlos. Amén. Ahora, si vemos, por ejemplo, 1 Corintios 12, 28, 30, habla también de la iglesia donde ya nos establecemos nosotros. Amén. Nos establecemos nosotros. Y dice así, y aún nos puso Dios en la iglesia, que dice primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego dice los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Entonces vemos ahí varios, ¿no?, que tienen diferentes ministraciones. Y ahí el apóstol Pablo pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y la respuesta es no. Porque Dios llama a unos a un ministerio, pero hay gente que va a pasar por ministerios, porque de repente tu llamado es tener hasta 2 ministerios. Y sobre todo si te llama a ser apóstol, vas a pasar por muchos ministerios, porque tú vas a aportar parte de cada ministerio de ellos. ¿Por qué? Porque tú tienes que entrenar 5 ministerios. ¿Cómo le vas a entrenar tú a un evangelista si no portas esa parte en ti, ¿no? Parte del ministerio, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo que Dios está haciendo en este tiempo. Número 1, en este tiempo Dios está despertando la naturaleza profética de la iglesia. Amén. Porque hay algo que el Espíritu Santo ha dado a luz en la iglesia. Entonces, ya no es como antes, es un nuevo mover del Espíritu. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Como decía mi esposo, movernos con el Espíritu. No me puedo quedar atrás. Porque el Espíritu Santo se mueve de diferentes maneras y hace las cosas diferentes. Amén. Entonces, este es un tiempo en donde Dios está haciendo justamente eso, despertando la naturaleza profética de la iglesia. Y eso habla, por ejemplo, vamos a ver Apocalipsis 22 del 6 al 7. A ver si alguien lo encuentra. Apocalipsis 22 del 6 al 7. Lo que nos va a confirmar que toda la agenda de Dios es profética. Amén. Entonces, a ver, dígame quién lo encontró. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Amén. Entonces, el Señor está despertando a la iglesia para que la iglesia entienda los misterios del reino de los cielos. Entonces, por eso que cuando vino el Señor Jesús, se estableció el reino de Dios. Él empezó a revelar los misterios, que antes los profetas lo veían, pero no llegaban a entenderlo totalmente. Entonces, por eso los profetas del Nuevo Testamento solo veían la sombra de Jesús. Entonces, a partir de Jesús viene a establecer el reino y a revelar sus misterios y a hablarle a la gente. Hablarle, o sea, quiere comunicarse. Entonces, lo profético te va a llevar a entender a profundidad justamente lo que dice eso, ¿no? Y por eso que se derrama en la iglesia lo profético a través del Espíritu Santo, pero donde el espíritu de la profecía es Jesús. Entonces, vamos a ver que todos van a poder profetizar, pero no todos son profetas. ¿Ya? Entonces, eso es el siguiente punto. Luego vamos a ver que solo Dios le dice a su pueblo lo que no le dice a otros. Al pueblo de Dios le revela algo que no le va a revelar lógicamente al mundo, ¿no? Porque no le conoce. Dice el Señor, solo mis ovejas escuchan mi voz. Y ya cuando es algo más profundo, lógicamente Él revela sus secretos a sus siervos, los profetas. Luego vamos a ver otro punto, que cuando la iglesia no es profética, reacciona en vez de accionar.
No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando han manifestado algo profético, la gente que no te entiende reacciona. Te rechaza, ¿sí o no? Te rechaza. Porque la iglesia no es profética. Entonces, mucha gente se ha como que muerto, paralizado, estancado, o sentido rechazado, herido, porque la iglesia no entró en lo profético, y solo una persona. Entonces, eso es muy distinto. Entonces, la iglesia profética, ¿qué hace? Acciona, actúa en base a la palabra que da el Señor. Y cada reunión vamos a ver que Dios habla algo diferente. Dios nunca repite lo mismo, ¿sí o no? ¿No? Amén. Amén. Entonces es muy importante eso también. Otra cosa, cuando la iglesia camina en lo profético, se adelanta a lo humano. Vamos a ver Segunda de Reyes 6 del 8 al 12, si alguien lo tiene. Porque lo profético te va a llevar a avanzar, te va a llevar a adelantar. Exacto. ¿Sí? ¿Segunda de Reyes? Sí, Segunda de Reyes 6 del 8 al 12. Es uno de los profetas, no sé si es el diseñador. El rey de Siria estaba en guerra con Israel y tomó consejo con sus servidores diciendo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Pero el hombre de Dios mandó a decir al rey de Israel: guárdate de pasar por tal lugar, porque los sirios van a descender allí. Y el rey de Israel enviaba gente al lugar que el hombre de Dios le indicaba y advertía, de modo que tomaba precauciones allí, no una ni dos veces. Entonces el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus servidores les preguntó: ¿no me declararán ustedes quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Entonces respondió uno de sus servidores: ninguno, oh mi señor el rey, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, le declara al rey de Israel las palabras que hablas en tu dormitorio. Amén. Entonces, en tu habitación tú vas a recibir los secretos. Y miren que hay profetas que hasta Dios les revela secretos de gobierno. O sea, a ese nivel. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque lo profético se tiene que adelantar a lo humano. O sea, cuando somos proféticos estamos en avanzado, en adelante. Entonces, por eso ¿cómo se dice? No ignoremos lo que el Señor nos está hablando, lo que el Señor nos está advirtiendo, ¿sí o no? Porque eso nos puede dar, aún puede ser la solución de alguien también, ¿ya? Ahora, cuando la iglesia camina sin revelación, es como leer un periódico viejo. Eso todos lo saben, ¿sí o no? Iglesia que no tiene revelación está estancada. Así que ahí nomás se queda. Ahora vamos a aclarar el tema de una cosa es ser profético y otra cosa es ser profeta, ¿ya? Ser profético es que aunque un creyente no profetice, tendrá la sensibilidad profética para entender y recibir todo lo profético e identificar claramente. Hay gente que no profetiza, pero hay gente que percibe, gente que escucha, siente, ¿no? Huele de repente. Entonces tu sensibilidad profética está activa. Entonces por eso se necesita gente que entrene y enseñe eso, de que no estás loco, eres profético. ¿No? Como le decíamos a la niña, no estás loca, eres profética, porque percibes, ves muchas cosas. Entonces, el Espíritu Santo se derrama, dice, sobre toda carne y activa lo profético. ¿Amén? Entonces, ellos pueden identificar claramente porque reciben hasta el discernimiento que se activa a través de sus sentidos espirituales, y ellos van a identificar claramente lo que no es profético y aún lo que es imitación de lo profético. Hay gente que va a saber discernir, y no significa que es un profeta, es profético, porque está muy conectado con el Espíritu Santo. Entonces, ustedes tienen que enseñar eso. Ustedes van a aprender a identificar, esta persona es muy sensible espiritualmente, es muy sensible proféticamente, ¿no? Porque toma información de lo que está pasando. Entonces no podemos ignorarlos, hay que tomar también su información, ¿ya? Pero pesarlo siempre. Pero ser profeta ya es otra cosa. Ser profeta es ocupar un llamamiento, una elección divina de una de las 5 oficinas ministeriales, y para eso necesitas pasar un proceso, un entrenamiento, tienes aún que pagar el precio, se tiene que ver el carácter,
Porque un profeta es 50% dones y unción, 50% carácter. Si no se ve el carácter, no se puede a alguien ordenar como profeta. Así de simple. Porque va a destruir la iglesia, va a destruir las vidas de otros y va a terminar destruyéndose. Ha pasado, lo hemos visto. Entonces, no porque yo vea, oh, qué unción, oh, qué tales profecías, oh, cómo Dios le revela, oh, qué tales dones. No es así. Eso no indica que eres profeta. Es el carácter de Cristo que yo puedo ver en ti. La humildad, la fe, el amor. Los frutos. Los dones son del Espíritu Santo, no son míos. Los dones van a fluir y son irrevocables. Los frutos marcan tu carácter. Veo paz en ti, aunque cuando tú ministras estás perturbada. Por eso, ¿qué transfieres a otros? Es muy importante eso, ver. ¿Amén? Entonces van viendo ustedes su crecimiento. Todavía me falta sanidad del alma, todavía falta liberación. Los ministros deben ser liberados, deben recibir sanidad del alma, deben recibir restauración también. Porque iglesia donde no se practica la liberación está llena de demonios. Es una iglesia enferma. Es una iglesia enferma, entonces no podemos. Para eso los profetas colaboramos para ver, ¿no? Vamos con los apóstoles a edificar la iglesia. Nosotros les ayudamos a edificar la iglesia. Vamos con los pastores para ver, tenme sanidad el alma, ¿qué te puedo ayudar? Entonces, que se libere alguien acá, pues te ayudo, ¿no? Ahí, empujamos, damos pucho. Vamos con los evangelistas de repente también, por almas, porque por medio de los dones se puede alcanzar gente. Hay gente que necesita milagros, gente que necesita sanidad, ¿no? Entonces, y trabajamos también con los maestros porque tenemos que entrenar gente, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que puede hacer un profeta. ¿Amén? Luego vamos al otro punto, que como creyentes y miembros del cuerpo de Cristo, hay que sentarse a escuchar a gente que sepa los tiempos y las estaciones que Dios está trayendo a su pueblo, ¿no? Por ejemplo, José era un ejemplo de alguien que sabía los tiempos. Y conforme a esa persona que conoce los tiempos y las estaciones, vamos a poder discernir qué tiempo estoy viviendo. Si tú no sabes qué tiempo estás viviendo, te vas a perder muchas oportunidades y vas a dejar pasar muchas cosas, ¿ya? Daniel fue entendido, sobre todo en visiones, ¿no? Los hijos de Isaacar dice que tenían la unción de los tiempos y las estaciones y que el pueblo de Dios les seguía y hacían lo que ellos decían, porque reconocían que ellos recibían de parte de Dios. ¿Amén? Y también, vamos a ver otro punto, es que Dios creó al hombre físico para que opere en lo espiritual y eso se ve desde el Génesis. Entonces el origen fue que el hombre caminara con Dios, conversara con Dios y recibiera directo los mensajes de Dios. Ese es el principio. Pero por nuestra naturaleza caída quedamos desconectados. Entonces necesitamos nacer en el espíritu, ¿no? Para volver a hacer ese diseño profético. ¿Amén? Luego también vamos a ver otro punto, es que cuando tú no sabes lo que tú eres, y cuando no eres profético, lógicamente lo único que vas a hacer es rechazar el mover profético, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ver con quién caminamos. Por eso mi esposo decía lo de las conexiones, ¿no? Entonces necesitamos caminar con gente profética. Y Dios te va a traer gente profética a ti porque tú eres profética, ¿sí o no? Y ya te va a dar más bien en el liderazgo para que les entrenes, les enseñes, ¿no? Como estábamos diciendo con esa niña. Hay que enseñarle guerra espiritual. ¿Saben que un niño te va a aprender la guerra espiritual más fácil que un adulto? Sí. Ellos lo van a absorber más rápido. Tú les enseñas las historias bíblicas, ¿no? Así. Y te va a entender rápido de armas, te va a entender rápido de cosas, va a decir cosas en fe. Por eso el Señor dice, de los niños es el reino de los cielos. Entonces ustedes tienen una labor muy importante, de levantar una generación profética. Y esa niña es la primicia de esta generación profética. ¿Amén? Entonces intercedamos por más, obviamente, por más de ellos, para que vengan a los pies de Cristo. Otro punto muy importante es la intercesión. ¿Ya? La gente profética
tiene que interceder, lógico, para recibir cosas, pero también para ayudar, porque la iglesia debe ser profética. Entonces, tú vas a escuchar las alertas, las advertencias, y el Señor te va a decir, lógicamente, que en tu relación con Él tienes que conectarte a través no solo de la oración, sino de la intercesión. ¿Por qué? Porque como dice mi esposo, no solo hay que estar orando, hay que estar vigilando. Entonces la gente profética debe vigilar. Y hay algunos que tienen la función aún de atalayas, ¿no? De estar constantemente ahí en las torres vigilando, viendo por dónde viene el enemigo, ¿ya? Y si Dios te ha llamado al ministerio profético, lo más fuerte que vas a tener es la intercesión. No hay profeta sin intercesión. Si a ti te viene a decir alguien que es profeta y no tiene una vida de intercesión constante, no es profeta. El profeta clama aún por la tierra, clama por las naciones, clama por las almas. Está constantemente vigilando la iglesia. ¿Ya? Entonces eso es el profeta. Entonces tú no puedes interceder otra cosa por algo que no está en tu vientre. No puedes interceder. Porque una es la carga acá y otra es la carga acá, que hace dar a luz algo. En la intercesión se da luz. Entonces, ¿qué significa? Que ya eres un intercesor profético. Vas a dar a luz algo en la intercesión. Entonces, por eso que hay intercesores más efectivos y son los intercesores proféticos. ¿Amén? Por ejemplo, Ana dio a luz una generación profética. Samuel. ¿Amén? Elizabeth, Juan el Bautista. Amén. Y eran mujeres intercesoras. Amén. ¿Amén? Entonces, ¿cuántas de ellas hay acá? De repente, tú no eres profética, eres una intercesora profética, vas a dar a luz una generación profética de profetas. De repente, tu vientre hay profetas. ¿Qué sabes? Así es. ¿Amén? Así es. ¿O qué sabes si eres una Jocabet? También hay profetas en tu vientre. ¿Amén? Entonces, intercesoras proféticas. Ustedes son muy importantes para el avance del reino de Dios. ¿Amén? Vamos a ver otro punto más. Cuando las iglesias son proféticas, es más fácil hacer la obra con gente que no tienes que explicarle. Así que ustedes ya tienen una ventaja. ¿Sí o no? Así es. Los que están en un universo, todos hablamos el mismo lenguaje, ¿sí o no? Amén. ¿Hay confirmación del Espíritu, sí o no? El Espíritu Santo no habla dos voces. Nunca. No es esquizofrénico, yo siempre lo digo. El Espíritu Santo trae unidad del Espíritu. Puede hablar de distintas formas, pero el mensaje es solo uno. ¿Amén? Entonces, por eso nos necesitamos todos, para confirmar el mensaje. No puedo decir, ay, sí, yo recibo revelaciones del cielo. Ay, no, a mí el Señor me lleva al cielo, al segundo cielo, hasta el infierno. ¿Y quién pasa tu contabilidad? A ver, de lo que tú estás diciendo no viene de otros espíritus. ¿Amén? Así Entonces es. necesitamos comunidades proféticas. Necesitamos. ¿Amén? Entonces, los profetas y los líderes proféticos van a crear comunidades proféticas. Hay un tema que voy a hablar el día, no sé qué día, el día del seminario de líderes. Voy a hablar lo que es crear comunidades proféticas. Es algo que Dios me ha ayudado mucho a hacer. Tengo comunidades proféticas virtuales, tengo comunidades proféticas personales, los grupos de intercesión profética, de intercesores proféticos, en compañía de profetas, escuela de profetas. Esas son comunidades proféticas que Dios te va a empezar a llevar a crear, ¿no? Hay, como dice la hermana, los centros de sanidad, restauración, también son comunidades proféticas también, ¿amén? Pero todo se conecta a la iglesia. Nada debe ser aislado, porque entonces vas a operar en otro espíritu. Porque lo que Satanás quiere es dividir, sacarte. Porque él, cuando cayó el cielo, ¿qué dice? Arrastró tercera parte del cielo. Entonces, por eso, profetas que caminan solos y con una visión desconectada de la iglesia, van a arrastrar gente a otro lado. ¿Amén? Entonces, por eso digamos comunidades saludables, comunidades proféticas saludables, ¿amén? Que crezcan conforme a la imagen de Cristo Jesús. Eso es sumamente importante. Otro punto es, si queremos ser proféticos, no midamos el éxito solo por los números, sino démosle prioridad a la transformación de la gente. Y eso es algo que mi esposo estaba resaltando. Y también Alexandra. Así sea por uno, mira, si tú no le eres fiel por uno, espera que Dios te dé 1000. Así es. No te lo va a dar. Porque ¿qué dice? El que es fiel en lo poco,
en lo mucho Es mejor. mucho. Amén. Amén. Entonces comienza siendo fiel con un Sí. discípulo al menos. Yo empecé con un discípulo. Luego ya Dios me empezó a dar más, 10, 20, 50, 100 y más. Amén. Entonces, no se trata, tu éxito no se va a medir por las multitudes. Nunca busques eso. Amén. Y una cosa más es, aprende a amar el lugar secreto, más que los lugares públicos. Amén. Aprende a amar más esa intimidad con Dios, más que las plataformas. Amén. Pero también, profeta, no te escondas en una cueva, no te aísles, porque la iglesia te necesita. Amén. Entonces necesitamos educar profetas, necesitamos levantar profetas, necesitamos también levantar la generación profética, porque todos los 5 ministerios son proféticos, deberían serlos, todos deben fluir en lo profético. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos ver? Transformación de la gente. Un verdadero líder profético o un maestro profético o un profeta se ve sus frutos. ¿Qué dice la palabra? Por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces, para que tu ministerio se mida en el éxito, tiene que ser aprobado por el cielo. Y se va a ver la gente. O sea, no tienes que hablar ni promocionar tu ministerio. Se va a ver los resultados. Veo gente cambiada, veo gente transformada, veo gente libre, veo gente feliz, gente que porta la paz de Dios. ¿Amén? Entonces, eso es sumamente importante que lo entendamos. ¿Amén? Vamos a ver unos últimos puntos más. Es que podemos atraer también gente tanto en la carne como en el espíritu. Eso también hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces no es que te estás moviendo por el espíritu, te estás moviendo por emociones, y emociones es carne, o te estás moviendo por el pensamiento humano, ¿no? Sobre todo los que tienen mucha Grecia, los que tienen mucha religiosidad, ya no te estás moviendo por el espíritu, te estás moviendo en la carne. Y si te mueves en la carne, otros espíritus se conectan contigo. Ya no es el Espíritu Santo. Porque lo que no nace del espíritu lo vence. ¿Ven? Entonces, por eso es muy importante, por eso que estés siempre supervisado por tus líderes, siempre que te sujetes a una cobertura, que ya hemos dicho no es piramidal, es una cobertura así, rodeándote, cubriéndote. ¿Ven? Que sean padres que te den la libertad de desarrollar tu ministerio, pero que te apoyen y te ayuden. ¿Amén? Y que siempre estén chequeando, viendo que estás progresando, que estás dando frutos, ¿no? Y que te puedan ayudar, aconsejar sabiamente. Eso también lo necesitas. ¿Amén? Otra cosa, sobre todo los que arrastran mucho el pensamiento griego, el pensamiento humano, es que siempre la lógica pelea contra la revelación. Totalmente que ten mucho cuidado. Que cosas que tienes en tu mente no peleen contra la revelación de Dios. Porque si no, no vas a poder ayudar a los niñitos que van a recibir más revelación de repente que tú. Entonces hay cosas que simplemente que no te parecen, bueno, ponlo delante de Dios, Señor, confírmame. Entonces necesito otras voces proféticas. Y sobre todo necesito, para eso ustedes tienen hasta una profeta en casa. Una profeta en el oficio, el profeta. Entonces ella les va a ayudar. A ver, esto estoy recibiendo de parte de Dios, es algo medio loco, ¿sí? Va a decir sí, va a decir no, también te va a decir no. ¿Amén? Recuerda que el diablo siempre te va a atacar al nivel de tu revelación. Más revelación, más unción, va a venir, va a intentar atacarte, ¿amén? Pero es por el nivel que estás entrando. Pero también vas a ver que por el nivel que estás entrando vas a recibir más gracia de Dios, vas a recibir más capacitación, vas a recibir más refuerzos angelicales. Entonces no veamos, sí, el diablo va a venir, claro que sí, siempre viene, eso no es novedad, estamos en una guerra, ¿eh? Pero no es para que te metas constantemente, como dice mi esposo, a distraerte solo porque te quiere crear guerra. Entonces debes también moverte en guerra cuando Dios dice guerra. Cuando Dios dice guerra, es guerra. ¿Amén? Y cuando simplemente el diablo te quiere distraer, no le hagas caso. Revócalo, resístelo y va a huir. ¿Amén?
Entonces es muy importante eso, porque al nivel que vas a avanzar, te va a venir alguien como en el mismo ranking a querer venir contra ti. Pero para eso tienes que estar preparado, para eso tienes que pedirle al Señor las fuerzas, la gracia, la sabiduría y sobre todo que te ayude a resistir, porque el diablo tiene que huir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y también algo muy importante que hay que tener en cuenta, que es más fácil confundir a alguien sin iluminación y sin revelación. Porque la gente que recibe revelación son gente que no es engañada siempre y cuando tenga discernimiento de dónde está recibiendo la revelación. Sobre todo el que tiene el llamado ministerio profético recibe mucha revelación. ¿Amén? Entonces, muy importante que puedas aprender a desarrollar el discernimiento, pero también la sabiduría. Por eso se conoce un ministerio profético muy bien, ¿cómo se dice? Balanceado, saludable. No solo es porque yo recibo revelación, porque tú no sabes que te estás jalando revelación del segundo cielo. Así es. ¿Ya? Entonces, tengo que tener sabiduría y discernimiento, porque al final de los tiempos muchos de los escogidos serán engañados. Amén. Vamos a ver el último punto. Aquí. Hay algo más que el Señor me recuerda aquí, y es esto. Acuérdense que cuando los discípulos estaban con Jesús, ellos lógicamente fueron a alguien que tenía revelación, o sea, se conectaron con un buen líder. ¿Ya? Ellos fueron con alguien que tocaba el corazón de Dios. Entonces, gente profética, sobre todo gente que sabe más ser profeta, tiene que aprender a tocar el corazón de Dios. Y eso se toca con humildad. Yo no puedo ir con soberbia y altivez de creerme, porque simplemente estoy creciendo en revelación, en sabiduría, en conocimiento. No. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios y sabía cómo tocar el corazón de Dios. Él iba humillado, arrepentido delante de él. ¿Amén? Entonces, que la generación profética sea así. Esa es la generación profética que tiene que ser. Como Jesús cuando iba delante del Padre. Y los discípulos le decían, Señor, enséñanos a orar. Y Él les enseñó de qué manera ellos debían ser reverentes con el Señor. Y de qué manera también tenían que perdonar, guardar sus corazones. ¿Amén? Entonces, muy importante estos puntos que les recuerdo. Y les queda de tarea, para sus tareas, Romanos 12 y Romanos 13. Todo el capítulo completo lo estudian cada uno, porque ahí están las cualidades que distinguen a la gente profética, para que tú aprendas a reconocer quién es profético. ¿Quién es Romanos profético? 12 y Romanos 13. Amén. Todo Romanos 12 y Romanos 13. ¿Ya? Amén. Ahí está. ¿Cómo puedo reconocer? A ver, yo sé que soy profética, pero ¿cómo puedo saber si mi hermano es profético? Entonces estudia Romanos 12 y Romanos 13. Todo completo, ahí dice todas las cualidades de una persona que es profética. ¿Cómo es correctamente? Amén.